es Juristendencia, un espacio que hemos creado para analizar los casos más relevantes de las redes sociales, procurando que el derecho y la justicia sean la tendencia. Este equipo está integrado por los doctores Ezequiel Monsalve. ¿Cómo está, doctor? Saludos. Hola, gracias, Roberto. Bien, el doctor Romney Gutiérrez. ¿Cómo está, Romney? Todo fino por acá. Bien, bueno, y mi persona, Roberto Delgado. Todos abogados especialistas en ciencias penales criminológicas, profesores universitarios. Estamos acá creando este espacio para el debate, el análisis y bueno, también para tertuliar un poco en derecho. ¿Cuál es el caso del día hoy? El caso Tey Capella. ¿Qué nos puede decir sobre ese caso, profesor Ezequiel? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, es un caso que se hizo tendencia hace unos días. Es un caso donde pues, las redes sociales se abarrotaron de comentarios y se hizo trending topic justamente el día que ocurrieron esos hechos. Esto fue una publicación que se hiciera por parte de un podcast llamado Nos Reiremos de Esto, que es dirigido por Jean-Marie y Alex Goncalves. Ustedes los conocen como parte del grupo de Ex-Chatén, ¿no? Ex-Chatén TV, que era un grupo pues, de entrevistadores y comediantes, muchos de ellos que hoy por hoy tienen proyectos propios como estos podcasts o Stand Comedy o cualquier otra publicación que están realizando actualmente, ¿no? Esto ocurrió justamente unos días antes, en uno de sus episodios del podcast, unos días antes del 27 de marzo, donde finalmente, y de forma pues, bastante triste, David Capella muere de COVID, en el contexto de recaudación de fondos que ellos realizaban, ¿no? Básicamente, los sucesos en específico son que estos dos comunicadores, Alex Goncalves y Jean-Marie, hacen referencia o eco de una información publicada en una página de Instagram llamada Chepa Candela, donde hacen referencia a que justamente este ciudadano estaba haciendo una estafa en función a su enfermedad. O sea, básicamente la enfermedad no la tenía o no era existente. Esto se hizo viral pues después de la muerte de David y finalmente ocasionó un repudio en las redes sociales de gran magnitud. Tal fue el repudio que el fiscal general pues lo tuiteó y lo señaló de haber cometido un delito. Hasta el día siguiente no sabemos de qué se trataba y finalmente salieron las órdenes de captura con una investigación que fue realmente bastante rápida, donde lo señalaba de haber cometido el delito de instigación al odio establecido en esta controvertida ley contra el odio, se llama, ¿no? Estos son básicamente los hechos. Es importante también resaltar, no sé si ustedes son consumidores de ese podcast, yo no personal no lo veo bastantes podcasts, pero no puntualmente ese. Ese podcast tiene bastante tiempo funcionando. Yo al principio pensaba que se trataba de un podcast post-pandemia, ¿no? Saben que pues, el tema de la situación pandemia ha llevado a reinventar a todo el mundo, incluyéndonos nosotros, con esta iniciativa. Y no, es un podcast que tiene más o menos 3 años circulando, de hecho tiene bastantes episodios, tiene un aproximado de 70,000 suscriptores, que es un público bastante grande y que, bueno, le llega a una audiencia enorme, ¿no? Y también es importante resaltar que posterior a estos hechos, pues, y después de esta información que impulsara el fiscal, ellos salieron publicando un podcast un poco más corto, de unos 15 minutos, pidiendo disculpas públicas y reconociendo que habían cometido una falta. El problema es saber qué falta, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué datos tenemos sobre las redes sociales con relación a este caso? ¿Cuáles son los jurisdatos, digámoslo así? Romney, ¿cómo se comportó, cuál fue el termómetro en las redes sociales con este caso? Bueno, lo primero es que al inicio de todos estos hechos, luego del lamentable fallecimiento del animador Tey Capella, se hizo tendencia en redes sociales, en primer lugar, como bien lo comentaba Ezequiel, los términos Jean-Marie y Alex Goncalves, estos animadores, precisamente por los comentarios que ellos profirieron en su programa. Entonces, a raíz de eso, se hizo una ola de comentarios donde podíamos ver una gran interacción de la sociedad realizando comentarios negativos en contra de estos animadores. De manera que podemos ver que posteriormente
se realizó un tuit por parte del fiscal general de la República, quien posterior a ello fue tendencia a raíz de ello, que tuvo incluso un aproximado de 5.000 retweets y 4.000 me gusta. Y ese fue más que todo el aproximado y el promedio en cada tendencia. A raíz de eso, tuvo un impacto en lo siguiente. Esta información fue replicada en medios de comunicación, donde noticieros hicieron alusión a los hechos. Fue replicado en distintas redes sociales, Instagram, YouTube, donde básicamente se manejó como un contenido muy importante en el interés público el tema de la difamación o básicamente los comentarios proferidos por estos animadores. Bien, la primera pregunta que quizás entonces hay un límite a la libertad de expresión, es decir, estos comunicadores pudiesen alegar perfectamente que estaban sencillamente haciendo uso legítimo de su derecho a expresarse o de su derecho a informar. ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Hay una libertad de expresión porque se ha liberado una orden de aprehensión contra estas personas? ¿Es legítimo que sean procesados penalmente? Bueno, para responder un poco este cuestionamiento, que yo creo que además ha sido uno de los más importantes y los más relevantes en redes sociales, igual va a aparecer en pantalla como algunos extractos de estas preguntas más importantes, y Rodney también las hará públicas para aquellos que nos están viendo y los que están escuchando, pues se las citamos. Pero en líneas generales hay un gran debate entre si hubo un ataque o no a la libertad de expresión. Pero más allá de eso, analizando un poco el tema, y era lo que yo hacía referencia de pronto en grupos de amistades, es que la condición de estas dos personas es una condición pues de comunicadores. Yo creo que ellos asumen un rol más de informadores que de simples ciudadanos que emiten opinión al respecto. Y yo creo que allí es donde de pronto puede que esté una particularidad importante. A esto me refiero es que... Por lo tanto, Ezequiel, quizás ellos pudiesen alegar entonces que estaban haciendo uso de su derecho a su oficio, o sea, lo que se conoce como el ejercicio legítimo a su oficio o profesión. Es decir, si son comunicadores, a lo mejor pueden decir, bueno, dentro del ejercicio de la comunicación, del periodismo, pues yo tengo el derecho de informar y de opinar, ¿no? Ahí estaría parte del debate también, ¿no? Exactamente. Y de hecho, fíjense que dentro de esa apreciación que hace Roberto, hay que hacer una diferencia, una sutil diferencia entre el derecho a informar y ser informado y el derecho a la libertad de expresión como un macro derecho, o sea, como el derecho pues, más robusto dentro del ejercicio del derecho a la información. Pero fíjense que informar o ser informado implica datos de hechos cuya realidad resulta constatable. Pero la libertad de expresión incluye además emisión de opiniones o juicio de valor. Entonces, digamos, los criterios o los estándares internacionales en cuanto al uso del derecho a la información hacen referencia a que no es tan importante el hecho de que la información sea falsa o no, sino que se haya agotado digamos, los escalafones o los grados de investigación sobre un caso. Es decir, que se haya llegado a una objetividad que sea de tal magnitud que el segundo plano, o que sea de segundo plano más bien el hecho de que la información sea falsa o verdadera. Entonces la pregunta que habrá lo que llaman el rigor periodístico, ¿no? O sea, que cumple con el rigor periodístico. Exactamente. De hecho hay un caso muy famoso que fue el que abrió y que yo creo que la mayoría de los países así concuerdan con este criterio, un criterio del año 64 de la Corte de Estados Unidos. El caso es New York Times versus Sullivan, igual vamos a dejar los datos por acá, donde dice que la conducta, el estándar internacional, que finalmente lo voy a sintetizar, y cito, dice: la conducta será lícita aunque la información surtida sea falsa, siempre que cumpla con los deberes de diligencia. Entonces tiene que haber como un mínimo de investigación, de un rol de comunicador,
y que incluye ese rol puede incluir la participación de la otra parte cuando tú le estás haciendo el señalamiento, o sea, darle un espacio en tu columna, en tu espacio, a la otra persona para que dé su versión. Entonces, de eso yo creo que se trata este caso. Ahora, pudiésemos entonces quizás concluir que habría probablemente o un ejercicio no legítimo de la profesión u oficio del periodismo o de la comunicación, o un traspaso de dichos límites, ¿no? ¿Qué opinas, Romney, al respecto? Si bien es cierto de que cada persona tiene su derecho a la libertad de expresión, este no es absoluto, y obviamente Como al igual otro. Salvo el derecho a la dignidad humana, no hay prácticamente derecho absoluto, derecho absoluto. Incluso ahora que un debate que podemos hacer en estos días con la eutanasia, ¿no? Que, por ejemplo, en España ha sido aprobada recientemente una ley que acepta la eutanasia, es decir, que el derecho a la vida también es un derecho relativo, o sea, más aún lo es el derecho a la libertad de expresión. Claro, precisamente por eso. O sea, cuando estamos hablando de libertad de expresión y de derechos que no son relativos, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Y precisamente creo que vendría a ser el honor de las personas, ese derecho a que se respete tu integridad, se respete todo lo que eso conlleva. Y en el momento en que, en el caso en cuestión, vemos que los animadores empiezan a realizar o declarar que algo que había hecho el animador de Capella no era del todo legítimo por tratarse de precisamente un estafa o hacer eco de informaciones que simplemente leyeron en un portal de noticias. Creo que en este caso no se aplica o no hace la verificación periodística o del tema de la profesión que implica ese ejercicio, por lejos de verificar por tratarse del honor de una persona, lo que ellos deciden precisamente es proferir comentarios que tienen como consecuencia dañar el honor de este animador. Ahora la pregunta también sería si eso es posible, si eso no está sancionado. Ahora, yo tengo como una reflexión personal y de pronto Roberto nos puede ilustrar un poco más de eso en razón de, no de la edad, sino en razón de la experiencia. Busca con eso, no lo estoy diciendo bien. Sí, yo sé, ya el público sabe que yo soy el mayor del grupo, ¿no? El boomer. Gracias, doctor. Bueno, no, sí, yo quería hacerte referencia a este portal de noticias en el cual ellos hacen eco, porque es importante también hacer este señalamiento. Obviamente, hacer el eco de una información no te exime, en este caso, de una responsabilidad, pero donde originalmente nace la noticia es un portal que se llama Chepa Candela, que tengo entendido que era una revista de chisme, ¿no? Sí, de muchísimos años, es decir, Chepa Candela es o era una columna de una revista muy famosa en su momento en Venezuela, que se encargaba de hacer las noticias o brindar las noticias de farándula, ¿no? De chismes, ¿no? De rumores. Entonces, siempre jugaba con el rumor, la verdad, la sátira, la ironía. Entonces, de alguna forma acostumbró a su audiencia en su momento a tomar por ciertas cosas que a lo mejor no lo eran, ¿no? Claro, y yo creo que se puede decir que ellos y no verificaron la información. Y eso es informar también, porque, a ver, si usted está replicando una información que usted no es la fuente, de igual forma está informando. De hecho, bueno, no somos periodistas, pero sabemos que todo aquel comunicado está replicando la información. Bueno, consulta la fuente y en el caso, si no tiene exclusiva, la indica de quién es la exclusiva, pero la está replicando y al replicarlo está y está ahí metiendo juicios de valor, que es el punto, en mi opinión. Yo sí creo que acá hay que tener o prestarle atención al juicio de valor, porque si a lo mejor solo estás replicando la información sin darle juicio de valor, digamos, no estás adjetivizando el hecho y, digamos, de alguna forma no estás comprometiendo, digamos, en mi opinión, ¿no? Tu posición sobre ese hecho. O sea, digamos, al sencillamente replicar la información, no entiendo si esta persona de Capella era o no un estafador, que al final de cuentas ese es el tema, ¿no? Y el gran tema, el gran quid de la cuestión acá, en mi opinión, es que estos comunicadores, con sus gestos, con el lenguaje corporal, con sus palabras, pareciera que están tildando de estafador
a Dave Capella con la campaña de recaudación de fondos que estaba realizando él y su familia. Y yo creo que ese es el punto para tratar luego de concluir si hay un delito, que es justamente lo que vamos a analizar ahora a continuación, porque partimos primero de un análisis, como creo que siempre debe hacerse, de derechos humanos, de la óptica de los derechos humanos. Ahora, somos los que estamos acá penalistas. Entonces, la pregunta es, ok, aparentemente hay un ejercicio no legítimo de un derecho, se traspasan los límites de un derecho, pero la pregunta es, hay también un delito, concretamente la conducta desplegada por Jean-Marie Alex Goncalves puede ser considerada un delito a la luz de la legislación penal venezolana. Claro. ¿Qué opina Ezequiel y Romney? Yo en lo personal considero que obviamente, digamos, la atribución de una responsabilidad penal recae en las autoridades finalmente, ¿no? Pero dadas las circunstancias y el contenido de lo que nosotros escuchamos y que podemos replicar brevemente en este momento, da la sensación de que en efecto hay un juicio de valor dentro de los comentarios que ellos hacen, porque ellos no se limitan a citar las fuentes, sino se limitan también a emitir una opinión sobre esta persona. Independientemente del antecedente o no, que lo desconozco porque tampoco es ninguno de los dos programas es un programa que yo consumo, ni mucho menos, pero la audiencia que seguramente nos está escuchando, probablemente algún podcast o algún programa me ha escuchado, y eso es irrelevante en este sentido. Entonces yo sí creo que hubo una lesión al honor de este caso de las víctimas, porque sabemos que tanto Dave como su padre fallecen finalmente de COVID-19 y que además en una situación donde sabemos que es de contexto mundial, o sea, muchas personas están perdiendo familias, amigos, amistades, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacerlo en este contexto tan sutil, además, no necesariamente es un agravante, pero es bochornoso, ¿no? Y hay que decirlo sí, con pero es que, responsabilidad. a ver, Ezequiel, fíjate, moralmente, yo creo que no hay duda, incluso ellos mismos al hacer el podcast siguiente, donde piden disculpas, están reconociendo de que hicieron un acto que hiere sensibilidades y que de alguna forma saben que moralmente es censurable o moralmente reprochable. Pero hablando estrictamente en derecho penal, ¿no? Sabemos que para que pueda haber un delito no basta con que un hecho lesione el honor, no basta con que sea moralmente reprochable. De hecho, el derecho y la moral son dos entes distintos, dos conceptos distintos, dos áreas distintas. Algo puede ser moralmente reprochable y eso no significa de que sea delito. ¿Okay? Hay muchas conductas en la sociedad donde moralmente son tachadas como negativas, pero no constituyen delito. Por ejemplo, el consumo de sustancias estupefacientes en Venezuela quizás moralmente pueda ser visto de forma negativa, pero desde el punto de vista estrictamente de tipificación, es decir, esa conducta no está prevista como en Venezuela. Entonces, la pregunta es, técnicamente hablando, ¿esas opiniones constituyen delito? Es decir, son una conducta típica, antiúrica y culpable conforme nos lo enseña la doctrina penal. Ronnie, ¿qué opinas? Tú que eres científico del derecho penal. Bueno, lo primero que hay que destacar, si nosotros analizamos las expresiones que ellos cometieron, se puede destacar primero un juicio de valor. Segundo, si evaluamos la forma en cómo emitieron ese juicio de valor, podemos denotar el tema de la intencionalidad. En el momento en que ellos dijeron que esa información no les importaba si era falsa o si se equivocaban, porque no era su profesión decir ese tipo de cosas, ellos denotaron que su mera intención era expresar ese juicio de valor, lesionar en consecuencia el derecho al honor de este animador y desde mi perspectiva es una conducta en toda regla intencional. Ahora, nosotros podemos encontrar en nuestra legislación que precisamente por el ejercicio de la libertad de expresión, cuando se lesiona el derecho al honor, existen delitos expresamente claros que buscan proteger esos derechos. En el caso en cuestión, yo considero de que no solamente es visible la intención, la conducta, sino que se adecua o pudiera
en diversos tipos penales que podemos analizar ya desde el modo en cómo se emitió ese juicio de valor. No sé qué A ver, opina. doctor, o sea, cuando usted dice que se puede agregar distintos tipos penales, está asumiendo que hay entonces un concurso ideal de delitos, o sea, aquí se cometieron varios delitos a la vez. ¿Tan así llegamos en este caso? No creo que sea un concurso Al real de extremo. delitos, sino que Concurso precisamente con el ideal. hecho Parece que de... el ideal, a diferencia del real, con un mismo hecho se transgreden distintas disposiciones legales, ¿no? Acá obviamente hay un juego, podemos decirlo mental, vamos a hacer nosotros los penalistas como para tratar de ver dónde encaja, en qué pieza encaja esos hechos, pues lo que conocemos como el juicio de tipicidad. Para que haya un delito tiene que haber una conducta típica y antijurídica. Lo primero, tratar de determinar si esa conducta encaja o encuadra en alguno de los tipos penales que contiene nuestra legislación. Podemos pensar, por ejemplo, en lo siguiente. Podemos estar quizás ante una difamación, ante una injuria, ante la instigación al odio del artículo 185 del Código Penal, o lamentablemente, decimos lamentablemente porque la mayoría de los que estamos acá consideramos inconstitucional dicha ley, la incitación al odio del artículo 20 de la ley constitucional, es una paradoja que se denomina de esa forma, la ley constitucional contra el odio, ¿no? De la Asamblea Nacional Constituyente, la extinta Asamblea Nacional Constituyente, o quizás de esa misma ley, la difusión de mensajes por el odio a través de las redes sociales, del artículo 22, u otro, ¿no? Si llegamos a pensar que estamos en presencia de otro delito. Fíjense. Si tienen que ponerle la ficha, así como en el fútbol, si tienen que ponerle la ficha a algún tipo penal, ¿a cuál se lo pondrían ustedes? Mira, yo en lo personal, cuando yo vi el tweet de la autoridad que en este caso recopiló la información, eh, dije, para que pueda materializarse eventualmente una investigación de oficio y una orden de captura que daba la sensación que todo iba por allí, iban a utilizar esta ley constitucional contra el odio. Que hay que hacer una salvedad respecto a esta ley, que no es la apuesta que estoy haciendo, ojo, no me voy por allí, pero hay que hacer una salvedad respecto a esta ley que es importante que Roberto mencione. Esta fue una ley que fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente. Para muchos doctrinarios, opinadores, constitucionalistas incluso, han mencionado y han puesto en duda la constitucionalidad justamente y la funcionalidad que ha tenido la Asamblea Nacional Constituyente. Pero fuera de ese debate, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece unos patrones para que un instrumento sea considerado ley. Y lamentablemente esta ley constitucional contra el odio no cumple los mínimos parámetros o los estándares para ser considerada una ley. Es un patrón que también ha sido replicado por la CIDH, etcétera, etcétera. Ahora, en Venezuela vivimos una realidad que es palpable, que hay que utilizar estas mismas herramientas para defenderse. Y pues en este caso la defensa, las personas que van a promover los alegatos en favor de Jean-Marie y Alex Goncalves van a tener que hacer uso de esta ley para poder ejercer la defensa, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el solo argumento de la inconstitucionalidad de esta ley no le va a traer un resultado práctico, al menos favorable a las personas. Por eso es que yo creo, y mi apuesta es, mi fichita, como que dice por ahí, mi fichita es los delitos contra el honor establecidos en el Código Penal, que en este caso se ajusta más a la injuria, me parece. Pero bueno, no sé, a lo mejor mis colegas de aquí, y Rodney, que hizo por ahí referencia al concurso ideal, a lo mejor se va por más. A ver, pero vamos a pensar algo. A ver. Estamos asumiendo que estamos ante uno de los denominados delitos contra el odio, o delitos, perdón, delitos que promueven el odio. Disculpen el error allí. Entonces estamos asumiendo que el contenido del mensaje, lo que se conoce como todo lo específico, es decir, lo que perseguía ese mensaje es generar el sentimiento de odio hacia esta persona de Capela. Y realmente eso es así, o sea, si yo considero que algo es falso y así lo califico, en este caso, esa expresión va dirigida a desacreditar, a duda la honorabilidad de los hechos
una cosa, y otra cosa es promover el odio como tal. O sea, que esta persona no sea querida, esta persona sea repudiada, etc. Entonces, hay que partir de eso. Realmente lo que procuraban estas personas era generar ese sentimiento de odio, algo que es difícil, porque además, ¿cómo podemos medir, digamos, también los sentimientos, ¿no? Yo creo que yo tengo siempre he tenido una máxima que es que en cuestiones del corazón el derecho no tiene jurisdicción. Entonces, ¿cómo es el derecho a medir los sentimientos de las personas? Sin embargo, las legislaciones, pues, contemplan los delitos, digamos, de promoción del odio, ¿no? Obviamente, hay casos muy específicos donde sí, o muy claros donde sí encontramos promociones hacia ese sentimiento. Ronnie, ¿qué opinas tú en ese sentido? ¿Cuál es tu caballo ganador, Rodney? Cónchale, bueno, yo primero, si bien es cierto de que existe una pluralidad de análisis que nosotros podemos encontrar en esta situación, yo creo que hay que analizar precisamente el tipo de ofensa que se utilizó en ese podcast. ¿Por qué? Porque para nosotros analizar, por ejemplo, en el caso de la injuria o en el caso de la difamación, nosotros tenemos que ver precisamente si la ofensa es sobre un hecho genérico o sobre un hecho determinado. Para poder nosotros decir es difamación, estamos entonces haciendo énfasis en que la persona hizo y desplegó una conducta determinada que es falsa, que no es verídica. Entonces, en el caso de la injuria, es simplemente un adjetivo Genérico. generalizado. En el caso de Por ejemplo, estafador, decir, Pedro es un ladrón, injuria. Difamación, Pedro es un ladrón porque se robó un dinero de tal lugar. Ahí estoy atribuyendo un hecho específico. También hay una diferencia entre la difamación e injuria, que en la difamación tiene que producirse la lesión al bien jurídico protegido, que es el honor, o la reputación, o la imagen. Mientras que en la injuria no es necesario que se busque la lesión, sino que el hecho injuriante sea potencialmente capaz de causar la lesión. ¿Me explico? Ofender a una persona, o sea, el autor del hecho se comunica con otra y expresa un mensaje que ofende a una persona porque le atribuye un hecho concreto determinado, causando una lesión en el bien jurídico, honor, imagen, reputación. Mientras que en la injuria se expresa un mensaje también dirigido a otras personas, pero que ese mensaje es una ofensa genérica, es decir, no es necesario incluso que se logre demostrar la lesión al bien jurídico honor, sino que el mensaje sea capaz, sea susceptible, sea potencialmente útil para causar esa lesión, ¿no? Pero yo observo de que se mezclan o entremezclan los delitos que promueven el honor con la difamación y la injuria, donde pareciera que la frontera entre uno y otro no está tan clara, o la interpretación que se le ha dado, o la redacción, en algunos casos, de la legislación, no ayuda a disipar esas dudas, que además son importantísimas hacerlas, o sea, hacer esa distinción, despegar esa duda, porque mire, sencillamente el delito de promoción al odio en la ley constitucional, anticonstitucional, como la hemos llamado, tiene una sanción de 10 a 20 años de prisión, más que incluso que el homicidio simple, que tiene una pena de 12 a 18 años de prisión. Desde que la difamación es un delito de instancia privada, no son delitos de instancia privada, una pena totalmente ínfima, muy por debajo de incluso de los Pero en ese caso, Roberto... Entonces, llegar a una conclusión de otra es importante. Y fíjate, por ejemplo, para citarte un ejemplo de una legislación donde puede, creo yo que lejos de ayudar, puede confundir, a pesar de que trata esta norma de ser suficientemente clara. Concretamente, el delito de instigación al odio del Código Penal Español, que señala quienes lesionan la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a los que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos, por motivos racistas, antisitemistas, o otro referente a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, razón o nación, su origen nacional, su sexo, orientación, identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. O sea, una amplia captación de los conceptos los cuales entran los delitos de promoción al odio, que yo creo que se aleja un poco de la esencia de estos delitos, porque fíjense
hagan este análisis nada más. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue de rechazo u odio hacia Dave Capella o por el contrario de solidaridad y apoyo hacia Dave Capella. Háganse esta pregunta y respondan. Claro. ¿Entienden un poco por qué planteo ahora, Roberto, tienes que ponerle la cascabel al gato. Tienes que decir dónde va tu ficha en caso de que... Sí. Me mojo, por supuesto. Por supuesto. En mi opinión, habría aquí un delito de difamación. En difamación. Fíjate, pero... ¿por qué? Sí, exacto, la explicación es importante saberlo. Claro, porque los comunicadores están emitiendo un juicio de valor, de opinión, y de valor en su mensaje que conlleva, ¿no? Atribuirle a una persona un hecho determinado. Dave Capella es un estafador con su campaña de recaudación de fondos. Lamentablemente, digamos, creyendo ellos quizás que era una gracia, pues era una morisqueta, como decimos en Venezuela, ¿no? Le atribuyeron un hecho concreto determinado que lesiona su honor, su reputación y su imagen. Ahora, y que objetivamente podemos concluir que es así porque tiene que haber una percepción objetiva, porque sentirse ofendido, cada quien se puede sentir ofendido de forma distinta, pero haciendo lo que llama el profesor William Moller, el juicio del hombre promedio, es decir, lo que cualquier persona en la sociedad pudiese entender sobre una lesión o una ofensa al honor o a la imagen o reputación, pues en este caso creo que cualquier persona se sentiría ofendido, y más en una situación de salud como se encontraba esta persona. Por lo tanto, en mi opinión, no hay promoción al odio acá, lo que hay es una difamación. Además hay que tener en cuenta la pena. La pena del delito, además que es instancia privada. Para los que nos escuchan y de pronto no entienden muy bien la distinción, hay delitos de instancia pública e instancia privada. En este caso, la difamación e injuria, que son delitos que atentan contra el honor conforme al Código Penal, solamente se inicia la investigación siempre y cuando haya una víctima que haga expresa denuncia al respecto. Y es tanto así que para muchas... Ni siquiera la denuncia, ni siquiera la denuncia. La acusación particular. Especial, tiene que presentar una acusación ante un tribunal. Exacto, una acusación ante un tribunal que es una formalidad mucho más compleja que una simple denuncia. La víctima directa o la víctima indirecta, es decir, en este caso lamentablemente la víctima directa falleció, pues entonces sus familiares pueden haber presentado una acusación particular o una acusación privada, una acusación privada, exacto, una acusación privada, sí. Y fíjense que la distinción entre difamación, como decía Roberto, e injuria, a pesar de que son delitos que suelen confundirse entre sí y están en el mismo capítulo y atentan ambos contra el honor, incluso el mismo profesor, queridísimo por nosotros, además fue profesor, el doctor Jesús Ollarves, menciona en un texto en el Nacional que para juicio de él, el delito que se comete es el delito de injuria, porque él considera que tanto Jean Marín como Ángel Goncalves no atribuyen el hecho en específico, y cito textualmente, es decir, la imputación de un hecho genérico en contra del fallecido Dave Capella cuando lo calificaron de estafador. Entonces, digamos, hay que verlo con una lupa porque en definitiva trae pero fíjate, lo califican como estafador, sí, pero con ocasión a un hecho concreto. Pero no lo dicen expresamente, ¿no? Fíjate tú. Claro, se están refiriendo a eso. Se están haciendo la referencia. Claro. Pero bueno, la opinión de nuestro querido profesor Ollarves es totalmente respetable, porque en efecto creo que puede ser una de las interpretaciones válidas totalmente. Exactamente. Yo creo... perdón, Romney, dígame. Sobre ese punto, que si bien es cierto, o sea, tenemos esos dos delitos principales, el solo hecho de que ellos dijeran estafador a Dave Capella pudiera parecer inicialmente como una injuria, pero el hecho es que si uno analiza el nexo de esa relación de causa y efecto entre la acción proferida, entre el resultado, entre el mensaje dado, obviamente la gente puede hacer énfasis y atribuir al hecho determinado, calificando el delito de difamación. Lo asocia, sabe que es con relación a ese hecho determinado. Pero en líneas generales, entonces coincidimos, entonces coincidimos en líneas generales que hay un atentado contra el honor, ¿no? Ya la distinción es que quedaría allí como no de segundo plano, porque ya es importante hacer la distinción, pero entender que hay un atentado contra el honor.
Ahora bien, ¿qué opinión para ustedes Y merece la que es un ley? atentado contra el honor no legítimo, porque, a ver, puede haber un atentado contra el honor, a ver, Exacto. y eso es lo que se analiza en la antijuricidad, el derecho al honor versus el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información, etc. ¿no? Acá pareciera que traspasa los límites legales por lo que tú acabas, lo señalaste al principio, Ezequiel, en cuanto a que la información no cuenta con el rigor periodístico. Si a lo mejor los periodistas hubiesen hecho su trabajo de investigación o un trabajo de investigación o hubiesen cumplido de alguna forma con ese rigor periodístico, si bien pudieron haber ofendido el honor, lo hicieron dentro del ejercicio legítimo de su profesión u oficio de comunicadores, que no ocurre o no pareciera ocurrir así en este caso. Finalmente, y con esto podemos cerrar en cuanto a los puntos a debatir, salvo que consideren que haya otro, sobre el proceso y procedimiento. El fiscal general libró o solicitó a un tribunal y en tiempo rápido, express, le libraron una orden de aprehensión a esta persona. Entonces, otra pregunta es, ok, digamos que estas personas pueden estar incursas en alguno de los delitos que hemos señalado o analizado, pero hay un problema mayor, que es, ¿era legítima esa orden de aprehensión cuando estas personas se encuentran y emiten el programa desde, según tenemos entendido, desde Miami o desde la Florida, el estado de la Florida, es decir, en Estados Unidos, fuera de Venezuela, y la orden de aprehensión es librada por un tribunal en Venezuela? Entonces, el primer problema es sobre la territorialidad. El hecho ocurre en Venezuela o si hablamos de un caso de extraterritorialidad, o sea, de hechos que ocurren fuera de Venezuela, pero que pueden ser jugados por Venezuela, estaríamos dentro de las condiciones que establece la ley para ello. Hay acá un caso de territorialidad o de extraterritorialidad legítimo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo principal sería diferenciar para los que no conocen mucho acerca del derecho, qué implica la territorialidad o en qué casos se puede manejar la territorialidad y en qué casos la extraterritorialidad. Se supone que, bueno, cuando alguien comete un delito, la jurisdicción de ese país aplica en el lugar donde se cometió el delito. Sin embargo, existen casos excepcionales, que me imagino ya lo va a comentar mis colegas, que se hacen que un Estado pueda juzgar los delitos que se han cometido en otro país. Pero en este caso estaríamos hablando que sí de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, entre otros. Entonces, el margen establecido internacionalmente para que se pueda aplicar la extraterritorialidad está muy definido a casos muy concretos y considero, no sé qué opinarán, que en este caso no pudiera aplicar. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo más allá del tema de la territorialidad o extraterritorialidad de la comisión del delito, porque yo creo que a mí me parece tal vez más emblemático el hecho de cómo se manejó el procedimiento, ¿no? Sí, pero ya vamos para allá. Vamos a tratar de primero, disculpa que te haga un paréntesis, pero a ver, porque además, fíjate, no es sencilla la conclusión, porque podemos también preguntarnos sobre si realmente el hecho ocurre allá o ocurre de forma transfronteriza, es decir, Claro, fuera de los claro. Estados Unidos. Hay que tener en cuenta algo y es un tema que... Sí, la pregunta es, ¿dónde ocurre el hecho? Claro. Porque si la ley establece, se aplica la ley penal venezolana para los hechos que ocurran dentro del territorio de la República, entendido por territorio, el geográfico o el jurídico, una embajada, etcétera, etcétera, lo que casi todos manejamos. Roberto, o fíjate la tú, pregunta es, o sencillamente, ¿dónde ocurre el hecho? exacto, o sencillamente ocurrió en ambos sitios, porque el espacio, el ciberespacio es un fenómeno que cada vez agarrando más fuerza. Es un umbral entre la existencia y la nada, ¿no? O sea, por llamarlo de una forma más filosófica. Entonces... Y lo que decía McLuhan de la aldea global, es decir, en el mundo digital que vivimos hoy en día, pues estamos en una aldea global. Un hecho que ocurre en Japón, pues tiene una repercusión en México, o sea, de forma inmediata e instantánea, ¿no? Entonces,
Realmente no es tampoco tan sencillo concluir que el hecho ocurre fuera de Venezuela y ya, porque es una comunicación, un mensaje que ocurre dentro de una plataforma a la cual tiene acceso personas en todo el mundo, ¿no? Exacto. Y fíjense que en líneas generales, o sea, teniendo el caso hipotético de que sea Estados Unidos, por ejemplo, que pueda iniciar una investigación, o sea Venezuela que finalmente lo haga, o sea una persona que se sintió, o una víctima indirecta de este caso que lo escuchó en Chile, en Colombia, pues dada la migración que tenemos en Venezuela. ¿Puede algún Estado, a través de un superpoder, imponerse sobre la soberanía de otro país y así sucesivamente? O sea, es un tema complejo. Yo lo perfilaría más en este caso al hecho de que bueno, la muerte ocurre en Venezuela, ¿no? Tanto de Dave como el Pero padre. que, a ver, pero lo que pasa es que no es un delito de resultado material. Eso es otra bueno, cosa. la información... no, perdón. O sea, sí puede ser entendido como un delito de resultado material, pero vamos a recapitular. Es decir, delito no ocurre porque la persona muera. Si la persona no hubiese muerto, de igual manera puede haber ocurrido el delito. Exactamente. Porque la información no la estamos entendiendo como causa del homicidio, o por lo menos nosotros no lo planteamos cuando, como Ronnie lo comentó fuera de este programa, en una oportunidad, que también hay personas que han considerado que a lo mejor esta persona muere porque al descalificarse la veracidad de la campaña de recaudación de fondos, se dejó de recaudar fondos, y al dejarse de recaudar fondos, no se logró pues costear los gastos que pudieron haber ayudado a que no falleciera esta persona. Exacto, entonces en ese es sentido... estirar demasiado la relación de causalidad, ¿no? Sí. A lo máximo. Pero... No, y para las personas para los opinadores de oficio, incluso muchos llegaron a decir en redes sociales que estas personas habían cometido el homicidio. Claro, en su grado de preterintencionalidad o cualquier otra forma que no es el homicidio simple en per se. Pero fíjense el material que hay en este tema y por qué lo seleccionamos como para nuestro primer episodio, ¿no? Es mucha tela que cortar y bastante que decir al respecto. Claro, yo creo que hay que destacar lo siguiente. Primero, el autor material del delito está en Estados Unidos, que fueron, en este caso, Alex Goncalves y Jean-Marie en el programa de podcast. La víctima, en este caso, estaba en Venezuela. Entonces, a pesar de eso, ¿qué es lo que pasa? O analicemos el momento de consumación del delito, que creo que es lo que nos da las luces para determinar cuál es la jurisdicción aplicable. En el momento en que ellos expresan esos comentarios, esos juicios de valor, con el objetivo precisamente de transgredir el derecho al honor de este animador a través de redes sociales, en ese momento que ellos hacen público esa adjetivización, se consume el delito. Entonces, el delito, si bien es cierto que fue divulgado a través de redes sociales, eso es solo un agravante, pero el lugar de consumación sigue siendo Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el tema en cuestión? En que, a pesar de que la víctima, en este caso, está en Venezuela, para que un delito pueda ser investigado, en este caso, en Estados Unidos, en ese país tiene que ser considerado delito. Y ahora aquí nos analizamos el tema del derecho comparado. Y es que cuando nosotros hablamos de la libertad de expresión y la protección del honor, encontramos que hay países como Venezuela que establecen delitos para la protección del honor, en este caso la injuria y la difamación. Pero en otros países eso está abordado netamente en el área civil, en la jurisdicción civil, a través de una demanda, y la pena o la sanción es simplemente de carácter administrativo o económica, porque se establece precisamente que la consecuencia por ejercer la libertad de expresión no puede ser tanta como para que las personas tengan el miedo a ejercer ese derecho. Entonces, habría que analizar precisamente si Estados Unidos contempla la difamación como delito para que pueda iniciar incluso una investigación en ese aspecto, porque si no contempla el delito, habría que ver si procede o no una extradición, que es uno de los requisitos. A ver, pero sí, bueno, eso a los efectos de ya luego acordar una posible extradición, lo que se conoce como el principio de doble tipicidad, que para que yo pueda extraditar a alguien tiene que
ser delito allá y delito acá, pero en el caso de la extradición entre Estados Unidos y Venezuela hay otro problema, que es el problema de la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y que no hay tratado de extradición. O sea, incluso podemos ya decir que difícilmente van a poder ser extraditables, pero que lo juzguen en Estados Unidos, pues ese es quizás otra arista de este problema. El asunto es si puede realmente Venezuela procesar o iniciar un proceso penal contra estas personas, porque si partimos de que el hecho ocurrió fuera de Venezuela, entonces no hay ni siquiera territorialidad. Ese es un problema. Y dentro de los casos de extraterritorialidad tampoco estaría este caso, en el sentido de que sabe que, conforme al artículo 4 del Código Penal, un hecho que ocurre fuera de Venezuela puede ser juzgado en Venezuela. Si, por ejemplo, ocurre entre venezolanos que se encuentran en el exterior, bueno, ahí hay una duda de interpretación. Dicen que no necesariamente tienen que estar en el exterior, pero es el típico caso donde un venezolano se cae a golpe y lesiona a otro venezolano fuera de Venezuela. Entonces, como son venezolanos, pueden ser juzgados en un momento dado por Venezuela si alguno de ellos viene a Venezuela. Si se trata de un atentado contra la nación, con lo que se conoce como principio de defensa o de protección, o sea, delito de conspiración, dos personas reunidas fuera de Venezuela están conspirando contra el gobierno constituido de Venezuela, por ejemplo. Entonces, puede ser juzgado en Venezuela. Y el principio de justicia penal universal, cuando el hecho atenta contra los derechos humanos y atenta sobre todo contra, la comunidad internacional. Si ocurre un crimen de lesa humanidad en Chile, puede ser juzgado en Venezuela. Si ocurre en Venezuela, puede ser juzgado en Chile. El caso Pinochet es el mejor ejemplo para entender esto. Entonces, no es tan fácil decir o concluir que Venezuela puede juzgar este hecho, pero bueno, Venezuela ya lo empezó a juzgar, porque y esa es la realidad. El fiscal general solicitó una orden que fue solicitada por tribunal cuando nos parece a nosotros que se envía para, digamos, conducir casos. Bueno, en ese sentido vamos a analizar entonces un poco cuál es el contenido de esa orden de aprehensión, y aquí va a aparecer en pantalla en este momento. Y fíjense que en efecto este debate que hicimos sobre el derecho al honor, sobre la difamación, sobre los delitos que atentan contra el honor, básicamente quedó estéril ya porque el fiscal decidió imputar el delito de promoción o incitación al odio en esta ley que hablábamos y hacíamos referencia al principio. Y leo brevemente lo que dice esta ley. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión publique, fomente, promueve o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, aquí es donde arranca la ley en blanco, como dice, será sancionado de prisión de 10 a 20 años de prisión. Una ley y un artículo que es el caballito de batalla hoy en día, ¿no? de la Fiscalía del Ministerio Público. Más allá pues, de su constitucionalidad o no, es una ley que es un artículo muy parecido a este famoso artículo de la ley contra el financiamiento del terrorismo, que es la asociación para delinquir. Entonces, básicamente, suelen colocarlo en cualquier contexto donde hayan dos o más personas cometiendo un crimen. Lo hemos visto infinidades de veces. Entonces, ¿ahora qué vamos? O sea, ¿cuál es el resultado de finalmente elegir este delito? Bueno, obviamente, y da la sensación de que es así, no voy a emitir juicio de opinión, obviamente, pero da la sensación de que, bueno, queríamos acelerar el proceso penal, tal vez, ¿no? Queríamos generar las órdenes de aprehensión respectivas y no esperar que esto fuera impulsado, porque también se pudo esperar la querella por parte de las víctimas. Las víctimas. Exacto, a los fines de generar una orden de aprehensión. Y creo que para mí tal vez hubiese sido hasta mediáticamente mejor, ¿no? Porque incluyes a unas víctimas en el proceso desde el momento cero y por un delito que tal vez se ajusta más a los hechos. No sé si les parece a ustedes. Yo creo que con esta ley y un poco la posición que hemos observado en la praxis forense en Venezuela,
se persigue más que porque se emitan mensajes de odio, se persiguen a personas que se odian por mensaje. No sé si me entiendo lo que quiero decir. O sea, no se persigue tanto al mensaje, sino a la persona que se odia. O sea, más que perseguir porque una persona ha emitido un mensaje que promueve el odio, se persigue a una persona porque se le odia, prácticamente. Algo similar a quizás a lo que se conoce como el llamado derecho penal del enemigo, ¿no? Pero bueno, también entendemos que a veces en este tipo de orden de acción lo que se busca es como aliviar, dar como una especie de respuesta a una sociedad que se sintió de una forma enardecida o se sintió dolida por un mensaje hiriente, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues esto es una orden de presión que es IVA porque no es un procedimiento correspondiente, pero bueno, fue la vía que optó en nuestra instancia de casos de Ministerio Público y judiciales, y ahora vendrá el problema, el siguiente culo será si van a ser procesados o pudiesen ser realmente procesados, y para ello si podrán ser realmente capturados estas personas que se encuentran fuera de Venezuela. Para eso habrá que seguir todo un trámite de solicitar luego una inclusión de estas personas en el sistema CIPOL, perdón, luego en el sistema de Interpol, que es lo que se conoce como el código rojo, la alerta roja, y que en un momento dado, aquel país donde se encuentran quieran capturarlo y quieran extraditarlo, lo cual, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ahora, Ronnie, ¿cuáles fueron las principales preguntas, tú que pudiste revisar esa área, que hacía la audiencia, o en este caso los consumidores de redes sociales? ¿Qué era lo que preguntaban? ¿Qué señalaban? ¿Qué decían? Bueno, dentro de las principales manifestaciones, los comentarios que se realizaron en las redes sociales, una de las dudas principales de la comunidad de Twitter era precisamente sobre el tema de cómo iba a prosperar, en este caso, era esta orden de captura, si era posible esta orden de captura si ellos estaban en Estados Unidos. La segunda pregunta va manifestada al hecho de si la acción que ellos cometieron era realmente un delito, como para ellos poder tener precisamente esa privativa de libertad. Y la tercera era si las autoridades estadounidenses iban a colaborar en esta investigación. Vale, entonces, en este sentido yo creo que respondimos una muy buena parte de las preguntas de los consumidores de redes sociales. En líneas generales, sí, en efecto, creo que hubo una afectación esto obviamente es una opinión, ¿no? Ya como lo dijimos inicialmente, es la autoridad encargada de finalmente definir si se comete o no, y obviamente la del equipo de defensa, de las personas involucradas, tanto por parte de la víctima como de los señalados como imputados. Pero en efecto nosotros coincidimos que sí hubo un ataque al honor, y que hubo un ataque al honor en especial por el carácter que tienen estas personas al momento de emitir el juicio de opinión, su condición como comunicadores, y en efecto el contexto de pandemia que vivimos a nivel mundial, que tal vez la recaudación de fondos es una prioridad para muchas familias, ¿no? Por lo tanto, es un hecho repudiable, y es un hecho repudiable que conforme a la legislación venezolana al menos configura un tipo penal, ¿no? Ahora. Yo tengo ahí una opinión, y hemos analizado hasta ahora todo lo que ha sido el marco jurídico en relación a los delitos de injuria, difamación, incitación al odio, pero debemos hacer una pregunta, ya que en este caso hemos tratado sobre todo el tema de que ha habido una opinión pública en contra de Yamari, de Alex Goncalves, que ha presionado incluso a las autoridades a hacer algo al respecto. Pero justamente por eso nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: ¿a qué se debe el derecho? ¿A la moral o a la justicia? Y yo creo precisamente que es a la justicia. Por eso, más allá de la presión social que pueda existir en la materia, nosotros como abogados y como defensores precisamente de la legalidad, nosotros debemos propiciar el debate jurídico en el sentido de que exista un claro respeto al debido proceso, a la legalidad, y en ese marco de ideas
lo que quiero conceptualizar es que yo no estoy de acuerdo con el tema del delito o la calificación jurídica que decidieron utilizar en el caso, porque considero, a mi criterio, que se configura el delito de difamación y conforme a las reglas del debido proceso, yo no puedo aceptar o concebir la idea de que los mensajes que estos animadores hayan utilizado pudiera interpretarse como una manifestación de odio. Si nosotros analizamos de manera pragmática la situación, lo que hubo es precisamente, como dijo Ezequiel y como dijo Roberto, un ataque al honor. Y ese ataque al honor está tipificado en ese juicio de tipificación como una difamación. Y precisamente por eso la consecuencia material es que los familiares proceden a hacer una denuncia. Sin embargo, el hecho... Una acusación, doctor. Una acusación particular propia, pero el hecho de que nosotros nos encontremos ante un delito de una instancia acusación privada, doctor, una acusación privada. Acuérdense que aquí a lo mejor tenemos estudiantes de Derecho y tenemos que siempre precisar los términos. Una acusación privada que no es igual que la acusación particular propia. Vas a ser editado, Ronnie. Bueno, pero vamos a terminar, los invito a que terminemos de la siguiente forma, con una jurifrase. ¿Cuál sería la frase que ustedes dejarían para este caso? Roger es el hombre de las frases. ¿Qué frase? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la jurifrase de este caso? Cónchale, yo diría precisamente que más allá de la moral, el derecho responde siempre a la justicia. Ezequiel. Ay, yo no soy bueno con las frases, ¿no? Ni con los poemas tampoco, pero... No, pero usted como hombre del llano venezolano, si no se sabe una frase, se sabe una copla, pues. Exacto, sí, recito una copla. No, yo creo que mi frase sería, a ver, yo creo que sería más relacionada al tema de redes sociales, ¿no? Yo creo que sería cuando las redes sociales te acusan, ¿no? Ese sería como mi frase. Algo así como cuando te acusan dictan sentencia, ¿no? Cuando te acusan dictan sentencia. Porque fíjate que no lo hemos dicho, pero las redes sociales lo sentenciaron ya, ¿no? Sí. Y es lo que yo he venido, lo hemos hablado en otras ocasiones, yo lo catalogo como la sanción penal mediática, ¿no? La sanción penal mediática. Y usted, para mí, usted que es el rey de la frase. La frase para mí, deben ser juzgados, deben ser así, pero no así. Deben ser juzgados, sí, pero no así. Es decir, deben ser juzgados probablemente por los delitos, o el delito de difamación o el de injuria, según se considere, pero no así, no con violación al debido proceso, no bajo un procedimiento inaplicable, no, digamos, bajo el ejercicio de la fuerza más que de la justicia. Y como decía Pascal, la fuerza sin justicia es tiránica. Bueno, un placer, juristentencieros, yo creo que abordamos muy buena parte de esta situación que ocurre en Venezuela. La idea de este primer capítulo del podcast es apenas un abreboca de muchos temas que vamos a estar abordando. Nuestra frase, más bien del podcast, es que el derecho y la justicia se vuelva tendencia. Es una necesidad que cada vez demanda más la sociedad venezolana. En ocasiones, no solamente el tema de la institucionalidad o no que vivimos, etcétera, sino a veces nos abarcamos, incluso en los países más democráticos y con las instituciones más robustas, se dejan llevar por la opinión pública y terminan arrastrándose en un mar de opiniones y juicios y de comentarios que finalmente pues olvidamos las bases sólidas de la sociedad, que es que debe haber leyes y deben, yo creo que respetarse, ¿no? Entonces, encantado de participar en este podcast y bueno, será para una próxima oportunidad. Sí, justamente, o sea, quería comentar que el tema del podcast es para perseguir el tema de esa cultura jurídica que hace falta, porque aunque no lo parezca, el derecho es una garantía, o sea, conocer del derecho es una garantía de legalidad, de poder tener esa seguridad jurídica que como ciudadanos necesitamos. Y mientras más nosotros nos acerquemos a esa discusión, nosotros podemos conocer
si lo que pasa es correcto, está ajustado a derecho, o qué nosotros podemos tener en relación a ese caso, o cuáles serían nuestros derechos. Y yo creo que esa finalidad es parte de la misión de este podcast. Así es, más información, más derechos, más justicia. Nos vemos en el próximo video.